Un gusto hablar contigo hoy día, Miguel. Igualmente, de mi parte, contigo y las compañeras y compañeros de Chile, de Sí, MTT bueno, y muchas otros gracias. que Y se los que conectan. nos puedan ver, Claro, exacto. súper. Bueno, vamos a dar unos minutos. Faltan, yo creo que en 2 minutos ya partimos para que se Bueno, alcancen a integrar la mayor cantidad de compañeras, de compañeros y de personas que nos quieran mirar eh, y nos quieran conocer también, ¿verdad? Estas son súper bonitas instancias para poder conocer lo que hacemos como corriente, lo que pensamos. Así que buenísima instancia para la gente que no nos conoce y se viene integrando, ¿verdad?, a este tipo de entrevistas. exacto, eso es correcto. Les doy la bienvenida a todos los que se vienen sumando, ¿verdad?, al live del día de hoy, a nuestra entrevista. Eh, Hoy día estamos junto a Miguel Soranz, compañero de la UITSI, dirigente de la UITSI y también de la sección argentina, Izquierda Socialista. Y hoy venimos a hablar sobre qué está pasando en el Medio Oriente, ¿verdad? Entre Estados Unidos e Israel versus Irán, ¿verdad? Podemos ver bastantes bombardeos durante las semanas pasadas y bueno, partir contándoles que el Estado sionista de Israel lleva 77 años ocupando y usurpando territorio palestino, asesinando a su población y imponiendo brutales medidas contra la población civil. Y esta política de exterminio ha dado un salto hace un año y medio, ¿verdad? Cuando públicamente inició un genocidio que le ha costado la vida a más de 60.000 personas, que destruyó completamente Gaza, o prácticamente completo, y quiere, hoy día nos enfrentamos a la realidad y a lo terrible que están matando de hambre eh, a quienes siguen viviendo en el lugar. Eh, ya no tanto, o sea, ya es terrible que vivan dentro de escombros, ya es terrible que puedan ser asesinados en cualquier minuto, sino que ahora aparte los están hambriando. Eh, y este terror es perpetrado con apoyo y obviamente que financiado por el imperialismo yanqui, ¿verdad? Ha ido más allá de Netanyahu y Trump, bombardeando y destruyendo sectores de Irán, como pudimos ver en las últimas semanas, con el engañoso objetivo de destruir plantas en las que se construyen armas nucleares, ¿verdad? Eso es lo que salió en los medios hegemónicos, ¿verdad? En los medios de los distintos regímenes que están controlados por ellos, que en el fondo estaban destruyendo armas nucleares, pero estos hechos sacuden a la zona y abren preguntas entre quienes queremos saber qué está pasando realmente. Para responder esas preguntas, hemos invitado al compañero Miguel, de la dirección, como decía, de la UIPSI, a que nos responda a ver si podemos ayudar y si él nos puede ayudar a comprender algunas cosas de esta coyuntura. Perfecto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Buenísimo. Entonces, Miguel, ¿te parece que comencemos? Sí, cómo no, adelante. Súper. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo definirías la situación en el Medio Oriente luego del anuncio de la tregua entre Israel e Irán y si es que realmente hubo un ganador? Bueno, en primer lugar, bueno, más gracias por invitarme. Pero bueno, en primer lugar, es bueno precisar que la llamada guerra de los 12 días fue una agresión criminal del Estado sionista de Israel, avalada por los Estados Unidos sobre Irán. Agresión imperialista que, como tú lo dijiste, la WITSI y todas sus secciones hemos repudiado como parte de nuestra lucha en apoyo al pueblo palestino en contra del imperialismo de Israel. Es muy difícil hablar de un ganador, aunque desde ya
el ultraderechista Trump se ha autoproclamado el ganador, anunciando una supuesta paz y que habría logrado terminar con con la capacidad nuclear de Irán. Fundamentalmente se autoanunció de que había liquidado la más importante central nuclear que se llama de Fordo, ¿no? Ahora, pero esa supuesta victoria está en duda, no por nosotros, sino por los medios de prensa imperialista, y fundamentalmente porque surgió un informe del propio Pentágono que desmiente a Trump, porque mientras Trump decía que ya se liquidó totalmente por décadas y que van a tener que, si quieren, empezar de cero, que el triunfo ha sido total, este informe que trascendió del Pentágono y lo difundió New York Times y otros medios imperialistas, dicen que el daño fue menor y de que puede solo demorarse unos meses, 6 meses, en reactivar el funcionamiento de la planta. Entonces es evidente la debilidad de Trump, que no puede ni siquiera hacer que sus cómplices o sus socios imperialistas puedan sostener la mentira que él ha planteado. Por otro lado, Israel, que lógicamente ha demostrado y sigue demostrando su poderío militar de años, financiado y equipado por el imperialismo norteamericano, también mostró ciertas vulneraciones, porque nunca había ocurrido de que la famosa cúpula de hierro fuera penetrada por misiles en forma permanente y que afectara y destruyera edificios y lugares, tanto en Tel Aviv, Jerusalén y hasta en el puerto de Haifa, ¿no? Ahora, más allá, y que eso sí preocupa al Estado sionista criminal y a la población de Israel, ¿no es cierto?, que estaba acostumbrado a que ellos eran intocables. Pero más allá de cuál haya sido el daño que sí sufrió Irán, lo real es que no hay ningún fin del conflicto, sino lo que hay es una tregua frágil, una situación inestable, porque Irán no fue totalmente derrotada, no fue destrozada militarmente, ni sufrió un derrumbe el país, pero sí es importante saber de que esto es inestable esencialmente porque existe un agresor permanente que es Israel. No tiene nada que ver Irán, porque Irán no había hecho ninguna acción. Fue Israel el que agredió. Y este es el peligro que puede seguir subsistiendo en Medio Oriente, que Israel, apoyada por el ultraderechista de Trump, vuelva a hacer acciones como las sigue haciendo, porque paralelamente sigue bombardeando el Líbano y sigue masacrando al pueblo de Palestina, y sigue con sus agresiones sobre otros pueblos como el Líbano, Siria, Yemen o Irán, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos saludan distintos compañeros, también les mandamos un saludo de vuelta para un poco interactuar con ellos también. Bueno, la segunda pregunta es que Irán anunció que va a seguir con su programa de energía nuclear, ¿verdad? Y entonces, ¿va a seguir abierta la posibilidad de una guerra regional con armas nucleares o bombas atómicas? Bueno, efectivamente, no, por lo que también decía anteriormente, no podemos descartar que se retomen los choques
y se desemboque incluso en algo mucho más peligroso para los pueblos de la zona y también para la humanidad, es una guerra mayor regional, eh, pero no porque Irán reinicie su actividad nuclear o pueda en algún momento estar cerca de tener una bomba atómica. Esta no es ni fue la causa del ataque a Irán respaldado por los Estados Unidos. En primer lugar, porque Irán no tiene la bomba atómica. Y esto fue verificado por los propios servicios espías, una agencia de espías de los Estados Unidos a principios del año. Esto fue público en los medios, que se le informó a Trump, y por eso empezó una negociación entre Estados Unidos e Irán, que fue cortada por la agresión israelí, sobre la cuestión de la energía nuclear. Ahora, el que sí tiene la bomba atómica es Israel. Israel, que es un país que no tiene un país, después vamos a ver que ni siquiera es un país, es un enclave estadounidense, no tiene ningún control de nadie, cuando Irán, desde hace ya décadas, tiene un control permanente de la Agencia de Energía Nuclear de las Naciones Unidas, donde incluso ha viajado permanentemente su presidente, que justo es un argentino, Rafael Rossi. Y Israel nunca firmó el tratado, es uno de los pocos países que no ha firmado el tratado de no proliferación nuclear de las Naciones Unidas de 1968. Y es sabido, publicado, que como mínimo Israel tiene más de 90 ojivas nucleares que nadie controla. Por supuesto, el que tiene armas nucleares es Estados Unidos, que no es que tenga 90, tiene 5.244. ¿No? Entonces, la causa real, y esto es fundamental, de la agresión de Israel a Irán, es política, es el fracaso y el estancamiento que sufre en Gaza, porque hace ya más de un año y medio que está bombardeado, como tú lo dijiste, con más de 60.000 ya palestinas y palestinos, niños asesinados, y no puede cantar victoria. Y a su vez está Israel cada vez más aislado internacionalmente. Incluso los propios países imperialistas o otros países con gobierno capitalista han tenido que salir a rechazar y a criticar a Israel, no porque sean muy humanitarios, sino porque los pueblos, sus pueblos, crece el rechazo a ese genocidio. Y lo tercero, que es muy importante, es que a raíz de esta permanente guerra que lleva adelante Netanyahu y que no puede cantar victoria y ya lleva muerte de soldados, se calcula que más de 500 soldados israelíes y soldadas han muerto en combate, se ha dividido el sionismo en Israel y en el mundo, pero fundamentalmente se ha dividido la sociedad israelí, que se moviliza contra el gobierno de ultraderecha fascista de Netanyahu, reclamando que pare la guerra en Gaza, que rescate a los rehenes, e incluso ya de hace un año y pico se está movilizando pidiendo la renuncia. Y es por esa situación que Israel sorpresivamente bombardea con el falso argumento de la bomba atómica, justamente para tratar de desviar la atención y buscar unificar la opinión pública israelí, que lógicamente creen en la mentira de este gobierno, de que ya tiene la bomba atómica, ya no están por... Entonces, esa es la verdad. Por eso, el peligro de una guerra regional va a seguir presente, porque esta situación de fondo no cambia, o sea, no terminan de decidir la cuestión palestina y siguen divididos
con millones que están en contra del gobierno, y por eso existe ese peligro, y segundo, porque hoy día está pesando más Israel sobre el propio imperialismo, que es un imperialismo debilitado políticamente, y el que le marca el paso es Israel. Entonces, en un mundo que estamos en una crisis global grave del sistema capitalista mundial y una decadencia del capitalismo, cualquier cosa puede ocurrir. Claro, bueno, justamente a eso íbamos a indicar con la siguiente pregunta, ¿verdad? A hablar un poco sobre esta crisis y sobre qué crees tú que puede ser, si es que puede ser inevitable esta guerra regional o más amplia que hablabas al final de la última respuesta, con armas nucleares. Trump nos puede llevar a eso, siendo un imperialismo muy débil, o sea, débil como lo describes tú, ¿verdad? Bueno, no, nosotros no, desde la UICI, no, como izquierda trotskista internacional, no creemos que sea inevitable esta guerra, ni incluso una tercera guerra mundial, aunque los peligros por el carácter decadente del capitalismo puede darse, ¿no es cierto? Nosotros lo que creemos que confiamos en la movilización de las masas y creemos que los pueblos, la masa del mundo, pueden evitar esta catástrofe que puede afectar a la humanidad. Eso nos hace ser optimistas, la realidad nos hace ser optimistas porque crece la movilización en el mundo cada vez más en apoyo al pueblo palestino, crecen las protestas en Estados Unidos, y es evidente que más allá del poder que pueda todavía mantener el imperialismo norteamericano, es claro que Trump va y viene, no puede imponer su política al 100%, ni siquiera a nivel de una guerra comercial que había lanzado y termina retrocediendo permanentemente, y tampoco en esta permanente visión guerrerista que tiene Trump, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no puede hacer lo que quiere al 100%, lo ha demostrado la protesta que hubo en Estados Unidos. Él lanzó hace semanas una represión policial para hacer unas redadas en Los Ángeles, que es la ciudad más importante del estado de California, en la costa oeste, y se encontró con la sorpresa de que miles y miles salieron a las calles en Los Ángeles a protestar con banderas de México, de El Salvador, de Honduras, etcétera, etcétera. Y entonces generó algo inédito, que es incluso desde el punto de vista de la Constitución burguesa de Estados Unidos, está prohibido, envió a la Guardia Nacional, como más de 2.000, 3.000 soldados, que son militares, y como tampoco la Guardia Nacional logró detener las protestas, envió 700 marines, cosa que no ocurría desde la década del 60, porque por Constitución tiene que tener autorización del gobernador, y el gobernador, que es demócrata y opositor, se ubicó que no podía enfrentar a su propia base social. Ahora, no lograron detener no solo la movilización de Los Ángeles y California, sino que se extendió a nivel nacional en ciudades como Nueva York, Washington, Atlanta, Boston, Chicago, Seattle, y esto culminó el 15 de junio, que era la fecha donde él se había organizado un desfile, porque era su cumpleaños, aunque el argumento era que el ejército estadounidense cumplía 250 años de existencia. Fueron convocadas por organizaciones sindicales, de mujeres, de derechos humanos, etcétera, etcétera, a 2.000 manifestaciones que son en todos los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 2.000 ciudades y pueblos,
que se movilizaron el mismo día con la consigna no a los reyes, por este asunto de que quiso hacer una demostración de fuerza, y se llegó a movilizar a más de 2 millones de personas, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ha pasado con la cuestión de Irán, porque él en un momento dijo que iba a esperar 15 días, después dijo, lanzó este bombardeo condicional que iba a seguir no solo destruyendo la central nuclear, sino que reclamaba una rendición incondicional del régimen, del gobierno iraní, incluso amenazando que tenía localizado, como Facho dice públicamente, que tenía localizado al líder religioso, Khamenei, y bueno, hizo un bombardeo relámpago y anunció que había terminado la guerra de los 12 días e impuso, porque es una de las pocas veces que en el mundo países establecen una tregua y no hay un papel, nadie firmó nada. Ahora, ¿por qué esta ida y venida? Porque ahora están saliendo los medios, hoy empezó a salir, de que Estados Unidos sigue al revés, estaría dándole, seguirían negociando con el régimen iraní para darle ciertas concesiones. Entonces, ahora, ¿por qué ocurre todo esto respecto a la guerra, a la supuesta guerra de los 12 días? Porque para sorpresa de Trump, no solo hay un permanente rechazo mundial a las intervenciones militares estadounidenses, sino que su propia base, el Partido Republicano, se dividió, rechazando la pretensión de bombardear Irán. Incluso hubo una pelea de un periodista que es trumpista, pero que está en contra de que Estados Unidos se vuelva a meter, que se pelearon públicamente con un senador totalmente pro invasión, facho. ¿Pero por qué? Porque Trump había hecho parte de su campaña electoral diciendo, no va a haber, yo voy a abrir una nueva época en los Estados Unidos, va a ser una época de paz, no vamos a seguir gastando plata por la crisis que tenía el imperialismo, el fracaso de los demócratas, la caída del nivel de vida. Él empezó no solo a echarle la culpa a los inmigrantes o a las entradas de productos, sino a que gastamos mucha guerra. La OTAN tiene que aumentar el presupuesto, no podemos arriesgar más vida. En 24 horas yo soluciono el problema de Ucrania. Bueno, nada de esto. Entonces, su propia base, los votantes que creyeron en semejante discurso falso, empezaron a decir, no, incluso por eso digo, gente en las alturas del Partido Demócrata, o sea, una nueva guerra, meternos en unas nuevas invasiones, nos vamos a hundir, y por eso Trump trató de hacerlo rápido, ¿no es cierto? Entonces salta a la vista que ni siquiera Trump puede poner en orden a su partido republicano, ni siquiera puede evitar que se filtren los informes de inteligencia del Pentágono, que estamos hablando del país capitalista más importante del mundo, el país jefe del imperialismo. Es evidente que su proyecto de poner un nuevo orden mundial está muy lejos de la realidad, y como siempre venimos diciendo, Trump lo que está haciendo, tanto en lo económico como en lo político y su relación internacional, es meter más leña al fuego a lo que nosotros denominamos, y ya denomina mucha gente, es al caos y al desorden mundial del sistema capitalista. Sí, alta crisis, la verdad, que podemos ver. Bueno, vamos un poco... Sí. Bueno, vamos un poco a hablar de los que hicieron declaraciones en apoyo a Irán.
Y esta es una pregunta súper importante, yo creo, porque puede llevar a confusión. Y por lo menos nosotros desde nuestra corriente tenemos nuestra explicación. O sea, Rusia y China hicieron declaraciones de apoyo a Irán, ¿verdad? Y algunos sectores de la izquierda, lo hemos visto acá en Chile, no sé si lo han podido ver por allá, pero consideran que Rusia y China juegan un rol progresivo en el Medio Oriente. ¿Qué opinión tienes tú y tiene nuestra corriente al respecto? No, bueno, nosotros tenemos otra visión contraria a esta. Comprendemos que muchos jóvenes o jóvenes, mujeres, trabajadoras, trabajadores puedan creer por ciertas declaraciones anti Norteamérica de estos sectores, o porque hicieron una declaración, pero tanto el gobierno de Rusia como de China no pasaron respecto a Irán de las declaraciones, ni amagaron con romper relaciones, menos que menos ofrecieron a Irán la posibilidad de armas para defenderse. Entonces, nosotros no queremos que tengan nada de progresivo. Por el contrario, nosotros definimos a Rusia y China como dos países capitalistas, imperialistas. China es la segunda potencia capitalista mundial. Y los dos gobiernos, tanto el de Rusia como el del Partido Comunista de China, son dos dictaduras. Entonces es muy difícil que persiguen a sus trabajadores, que persiguen a los disidentes. Entonces, ni en, poco pueden tener de progresivo. Podemos suponer, bueno, que se juegan ahora podemos decir, bueno, pero no es así. La realidad es otra. Entonces no le vemos nada de progresivo. Y en un punto más importante que él dirá es el de Palestina. ¿Qué ha dicho y hace Rusia y Palestina? Putin y el régimen del Partido Comunista también hacen declaraciones de rechazo a los bombardeos israelíes, en encuentros de la ONU, pero no pasa de ahí. Porque todas las expresiones que ellos tienen contra los Estados Unidos, de crítica, lo hacen desde un punto de vista de países capitalistas, porque lógicamente tienen roces, que los aranceles, que las exportaciones, que si los autos, si de un arancel mayor o menor. Pero esas son peleas interburguesas. Pero lo más triste es lo de Palestina e Israel. Porque si hay un lugar donde ellos podrían empezar es si rompieran relaciones con Israel, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen relaciones no solo diplomáticas, sino importantes relaciones económicas, de inversiones mutuas en un país y en otro. Fundamentalmente el caso de la relación China-Israel, donde en Israel hay inversiones en las empresas de alta tecnología que tiene Israel de China, y a su vez Israel tiene inversiones en China. Entonces, ambos países exportan e importan, solo para dar unos datos que se pueden encontrar en Google, que no es que lo decimos nosotros como socialistas revolucionarios. Rusia importa y exporta los gatos, flores, frutas, pero Israel, respecto de China, compra más cosas a China que a los Estados Unidos. China es el primer importador de Israel, en el 2024 el valor de lo que China le vendió a Israel llega a los 13.500 millones de dólares por año. Ese es el promedio que tiene. Y lo más destacado
y con esto termino porque es un dato yo creo que contundente, es que una empresa china tiene una terminal en el puerto de Haifa, que lo levantaron los chinos, la empresa china, con una concesión por 25 años. Al punto tal, escandaloso es el caso, que el propio Trump, en su momento, le recriminó a Netanyahu que tuviera esa ubicación, porque Haifa es el principal puerto de Israel, donde cada tanto la quinta flota de la Armada de los Estados Unidos, que está dando vueltas por Medio Oriente, va a reabastecerse ahí. Entonces, esta es la lamentable realidad de estos dos gobiernos que son capitalistas y tienen negocios con China y no tienen nada de progresivo. Sí, bueno, bastantes intereses en común, ¿verdad? No, no es baladí dar el apoyo ahí. Bueno, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Israel, ¿verdad? ¿Y qué nos puedes contar sobre Irán, verdad? ¿Qué postura tiene la UITSI ante el cuestionamiento que se hace de su régimen político? Sí, sí, eso es un tema que como siempre puede llevar a confusión y a ser un tema controvertido, ¿no es cierto? Yo, como lo dije al principio, te resumo nuestra posición como internacional, es que nosotros repudiamos la agresión de Israel avalada por Estados Unidos y complementada por Trump a Irán, y defendemos el derecho de Irán a defenderse de esta agresión de todas las formas posibles y esencialmente militarmente. Ahora, para tener y sin que esto signifique que nosotros, como izquierda revolucionaria, demos apoyo político al régimen dictatorial, porque es la realidad de los ayatolás, ¿no es cierto? Para tener una visión global sobre qué es Irán y por qué lo defendemos, hay que tomar en cuenta que es un país de mayoría musulmana, con más de 86 millones de habitantes, es una potencia petrolera del Medio Oriente, y un tema a aclarar porque puede haber confusión: Irán no tiene fronteras con Israel, sino que está a 2.000 kilómetros de distancia. Ahora, como decía al principio, es real que el régimen de Irán es una dictadura capitalista religiosa, ¿no es cierto?, que reprime a su clase trabajadora en las innumerables huelgas que se han dado, a sus pueblos, fundamentalmente al pueblo kurdo, un sector del pueblo kurdo, millones viven en Irán, y fundamentalmente a las mujeres por sus derechos. Hay que recordar que en el 2023 hubo una revuelta de mujeres y popular, que incluso fue apoyado por huelgas, ante un crimen policial de una joven iraní que se le acusó de no usar el velo como lo dispone el régimen teocrático de Irán. Entonces, bueno, lógicamente, muchos compañeras pueden preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué la UITSI se pone del lado en este caso, apoya a Irán? Bueno, porque Irán es un gran país semicolonial, como lo puede ser Brasil, la India, que es agredida por el imperialismo y por Israel. Que Israel es un enclave, es un estado ficticio impuesto por el imperialismo, como vos decías al principio, después de la Segunda Guerra Mundial,
que incluso muchos lo llaman, incluidos nosotros, como el portaaviones de los Estados Unidos en Medio Oriente, porque es un enclave financiado de hace más de 70 años por el imperialismo para distintos objetivos, pero para, en primer lugar, tratar de terminar con el pueblo palestino, y es un portaaviones esencialmente para defender a las multinacionales petroleras de los Estados Unidos y su presencia colonial, ¿cierto? Israel, como dijiste al principio, se fundó artificialmente en 1948 para tratar de que juegue ese papel contrarrevolucionario, fascistizante en el Medio Oriente, para no solo sojuzgar al pueblo palestino, porque ellos en el 48 expulsaron a millones de palestinos, tomaron sus casas, tomaron sus tierras, los sionistas lo tomaron. Y ahora siguen con la política de limpieza étnica que ya lleva, sí, efectivamente, más de 70 años. Entonces, no van a ser los genocidas de Israel y el criminal ultraderechista Trump quien va a democratizar o va a lograr derechos para las mujeres y para el pueblo iraní. No, serán las masas iraníes, las mujeres iraníes, los trabajadores, que con sus movilizaciones conquisten esas conquistas y hasta conquisten su gobierno, terminen con ese régimen. Pero en esta circunstancia, y cuando se vuelva a repetir cualquier otra agresión, vamos a estar incondicionalmente, sin dar del lado de Irán, mientras seguiremos apoyando al pueblo, a las mujeres, para cuando se den las condiciones de rebelarse y haya un cambio socialista. Pero lo hacemos no solo por el pueblo iraní, sino porque cualquier derrota que se pueda infligir a Israel y a los Estados Unidos en Medio Oriente será un paso fundamental para apoyar la liberación del pueblo palestino, ¿no? Sí, qué importante esa explicación. Yo creo que es fundamental entender que a veces por defender ciertas posiciones o que ciertos países respondan a estos ataques no significa que estamos casados, ¿verdad?, con estos sistemas políticos que obviamente son tremendamente reaccionarios con las mujeres, con las masas, qué sé yo. Me parece súper bien porque nos ayuda a posicionarnos y a darnos a ver cómo realmente, cuál es nuestra política, ¿verdad? Y en ese contexto, como última pregunta ya llevamos casi 40 minutos, me gustaría preguntarte qué está proponiendo la UITSI, qué proponemos como UITSI, ¿verdad?, ante la actual situación. Bueno, nosotros como organización internacional, también el MST de Chile, Izquierda Socialista, todas nuestras militancia internacional, nos consideramos y somos parte del movimiento global de apoyo al pueblo palestino, a la causa palestina, como también lo hacemos en apoyo, en este caso, al pueblo iraní o al pueblo del Líbano, o de Yemen, o de Siria, todos los pueblos que son sojuzgados por el imperialismo y en este caso agredidos por su agente más preponderante y genocida que es Israel, ¿no es cierto? Y bueno, somos parte de ese movimiento que en estas semanas vienen aumentando sus movilizaciones, ¿no? En el 14 creo que fue, o 15 de junio, no recuerdo bien la fecha exacta, que se estableció como una movilización mundial, una jornada especial para apoyar tanto a la flotilla que encabezaba, para que trataron de llegar y no pudieron,
la Flotilla de la Libertad, que encabezaba Greta Thunberg, ambientalista sueca, o el otro intento de llegar, que fue reprimido por Egipto, ¿no? Que no permitió a la caravana que quería llegar hasta Rafah por tierra, mostrando también la colaboración de gobiernos burgueses árabes, la colaboración con el imperialismo, como es el caso de Egipto. Pero bueno, somos parte de ese movimiento que tiene un objetivo, que es terminar con el estado de apartheid de Israel, ¿no es cierto? Y bueno, tal es la importancia de la causa, que bueno, hay un repunte de la movilización, ¿no? Porque ese fin de semana llegó a movilizarse en Ámsterdam 150.000 personas, en Madrid, Barcelona, 50 en cada lado, en el Reino Unido, en Italia, en los Estados Unidos y acá en Latinoamérica, ¿no? Donde tiene menos, creo que Chile es donde más en Sudamérica se moviliza por la presencia de una presencia de una comunidad palestina que creo que es una de las más grandes de Sudamérica, ¿no es cierto? Pero tal es el apoyo creciente y el apoyo a la causa palestina y el aislamiento mundial de Israel, que se ha producido en estos días una sorpresa política, que es que en las elecciones de las internas del Partido Demócrata de Nueva York, sorpresivamente ganó un joven que se dice socialista, de 36 años, para presentarse de alcalde por el Partido Demócrata. Pero es de origen musulmán y hizo parte de su campaña, fue reivindicando la causa palestina y definiendo que lo que hace Israel es un genocidio, y triunfó en Nueva York. Esto es un impacto que está sufriendo Trump por un lado, pero también el propio partido burgués demócrata, porque no solo entonces hay giros a la ultraderecha en el voto, también empieza a surgir este fenómeno, que veremos si tiene un desarrollo, pero es un impacto a favor de la causa palestina. Por eso nosotros de la UIS seguimos impulsando la movilización en cada país, en el mundo, para derrotar el apartheid, para derrotar el régimen sionista, levantando la consigna de basta de genocidio, basta de bloqueo, basta de hambruna al pueblo palestino, también levantando la consigna de que todos los gobiernos del mundo deben romper relaciones con Israel, aislarlo como se hizo con la Sudáfrica blanca racista, que terminó, el famoso apartheid que terminó cayendo en los últimos años del siglo pasado, 1990, ¿no es cierto? Así que seguiremos estando junto al pueblo palestino para lograr una Palestina única, democrática, laica, no racista, del río al mar, ¿no? Que es la consigna que está dominando en este momento en el mundo y la movilización. Claro, claro. Bueno, comentarte de que aquí en Chile la última movilización por Palestina fue de más de 15.000 personas, así que sin duda yo creo que la campaña y el grito es a seguir movilizándonos contra el genocidio en Palestina, contra el genocidio en Gaza particularmente. Y con esto queremos agradecerte, Miguel, por tu explicación. Pero sobre todo tenemos que decir que como ITSI, como MST, como todos los partidos, ¿verdad?, que conformamos esta internacional, llevamos más de año y medio de campaña en solidaridad por Palestina, ¿ya? Y para nosotros eso es lo fundamental, porque toda explicación sobre un proceso político tan importante es nada más y que para fortalecer las campañas concretas de denuncia y enfrentamiento contra el imperialismo yanqui, contra el sionismo y Netanyahu, y en apoyo a todos los pueblos atacados por ello. Así que te doy las gracias, fue un honor entrevistarte, ojalá nos volvamos a encontrar
y un abrazo grande y de lucha. Bueno, muchas gracias y que sigamos en la lucha.